Shalom, este es el Ministerio Shalom en la Fe. Soy el Naví Guillermo Ferraz Gutiérrez y traigo un tema muy interesante: el judaísmo mesiánico, el falso profeta de la restauración. Para empezar y entender bien este tema, necesitamos recordar qué es un profeta según la Biblia. La palabra hebrea para profeta es Naví y aparece 246 veces en la Sagrada Escritura. 229 versículos, 150 en el Tanaj y 79 en el Nuevo Testamento o Brit Hadashah. Según el diccionario Strong, es la palabra H5030, Naví, y significa profeta, profecía, hombre inspirado por Dios. Y su raíz primaria es Nabá, que significa profetizar, hablar o cantar por inspiración, o sea, en predicción o en simple discurso. ¿Para qué es dada la profecía? Bueno, la Biblia dice que tiene dos objetivos. Primero, está en 1 Corintios capítulo 14, 3 al 5. Dice que el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y el segundo objetivo está en 2 Timoteo 3, 16 al 19 y 2 de Pedro 1, 20 al 21, donde nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios, es palabra profética de Elohim y nos equipa para enseñar, redarguir, instruir en justicia, a fin de que estemos preparados para toda buena obra. Pero ¿cuál es el papel de la profecía en nuestros días? Bueno, Joel 2:28 y Hechos 2:17 al 18 nos indican que es el don del Espíritu más importante para el cristiano. Por eso, el Brit Hadashah, o sea, el Nuevo Testamento, estimula a los creyentes a buscar diligentemente este don y usarlo con frecuencia. 1 Corintios 14, 31 al 39. La profecía no podemos circunscribirla solamente a la interpretación escatológica de la fiesta, como a veces creen los mesiánicos, sino también a conocer los detalles que están involucrados en el cumplimiento cabal de cada una de ellas. ¿Qué es un falso profeta entonces? Bueno, la frase como tal, falso profeta, no aparece en el Antiguo Testamento, en el Tanaj. En el Brit Hadashah es donde aparece cuando Yeshua alertó a sus discípulos acerca de ellos, sobre todo para estos últimos días. Está en Mateo 7, 15 y en el capítulo 24. ¿Qué caracterizaría a un falso profeta? ¿Cómo podríamos identificarlo? Porque hoy se suele tener la idea errada de que un falso profeta es aquel que lanza una profecía y no se cumple, o de que el profeta tiene que venir acompañado de señales, prodigios, milagros. Sin embargo, la Biblia está llena de muchos ejemplos de profetas genuinos que nunca hicieron un solo milagro. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Juan el Bautista, etcétera, etcétera. Hay muchísimos. Pero también está llena de profecías que nunca se cumplieron en los días de los que las dijeron. Hay ejemplos en que la profecía o juicio incluso fue postergado y anulado, como el ejemplo de Nínive, del aplazamiento de la muerte del rey Ezequías, aplazamiento de la destrucción de Judá por la actitud del rey Josías, entre otros. El falso profeta es aquel que aparta al pueblo de la Torá. ¿Dónde está esto? Deuteronomio 13, versos 1 al 5 y Ezequiel 13, 1 al 22. El falso profeta, recuerde,
es aquel que aparta al pueblo de la instrucción de Dios, arrastrándolo a la rebelión y a la desobediencia a Yahweh su Elohim. Tenemos que tener claro esto, mi hermano, porque se acusa falsamente a muchos profetas de ser falsos profetas, y a los falsos profetas los estamos ignorando y están en nuestras narices enseñando falsa doctrina y desviando al pueblo de Dios hacia cosas que no les es saludable. ¿Cuáles son las características de un profeta genuino lleno del Espíritu Santo? Bueno, aquí particularmente tengo 4. La primera es que un profeta de Elohim es aquel que ha recibido un mensaje divino y lo proclama sin añadirle ni quitarle, como dice el Proverbio 36 y Apocalipsis 22, 18 y 19. También debe tener frutos buenos de justicia y de una vida piadosa, como dice Mateo 7, 17 al 19 y Gálatas 5, 22 al 23. Es muy importante que él viva el Evangelio, viva como Cristo vivió. Su mensaje no puede contradecir la Torá, aunque haga milagros y señales y aunque se cumplan sus predicciones. Si contradice la Torá, entonces es un falso profeta. Dice Isaías 8:20, en cuanto al testimonio y a la ley. Si no es así, entonces no les ha amanecido. Verdaderamente no viene de Yahweh esa profecía. Pero lo más importante, lo puse como 4, pero realmente es más importante, es que debe señalarle el pecado al pueblo de Dios y a las personas para que se puedan arrepentir y entonces indicarle el camino de regreso a su Dios. En 2 de Reyes 17:13 y Ezequiel 13:33, 1 al 5 y verso 11, indica la importancia del profeta en la restauración del pueblo de Dios, en este caminar con Dios. Dice la palabra, diles, vivo yo, dice Yahweh el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su mal camino y que viva. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Nuestro Dios es un Dios de amor. Él nunca te va a condenar sin antes haberte alertado. ¿Puede un maestro, un pastor o un evangelista ser un falso profeta? Bueno, si ya dijimos que todo aquel que habla o enseña las Sagradas Escrituras está profetizando, así como el que predica las Sagradas Escrituras, porque toda la Escritura es profética, por ende, si tuerce o da mal el mensaje, entonces está siendo un falso profeta. Todo el que enseña falsa doctrina está destruyendo la fe del pueblo de Dios, desviando la adoración de Yahweh que le pertenece hacia otro lugar, ya sea hombre o cosa, y eso es ser falso profeta. Por tanto, si nosotros estamos enseñando que Yeshua, el apóstol Pablo y el resto de los apóstoles practicaron y enseñaron el judaísmo y eso es falso, entonces estamos cayendo en la condición de ser un falso profeta. No estaremos restaurando las genuinas raíces hebreas de la fe. Por eso es necesario analizar meticulosamente a través de este tema si verdaderamente el judaísmo es lo que necesita la iglesia para restaurar sus raíces hebreas. Vayamos a la Wikipedia y veamos qué dice acerca del judaísmo. Dice, el judaísmo no es solo una religión, sino una cultura, una tradición y una nación. Y esto es aceptado generalmente por todos los mesiánicos. Pero vamos a ver qué tan cierto es eso. Dice que el judaísmo tiene sus raíces en la creencia de la que la tradición oral fue entregada a Moisés junto con la Torá escrita dada en el monte Sinaí. Eso es lo que dice la Wikipedia. Pero sin embargo,
Sabemos que eso es totalmente falso. Más bien, ellos lo han hecho creer al mundo. Pero dice la Sagrada Escritura en Éxodo 24, versos 3 y 7, en Deuteronomio 27, 3 y 19, y en el capítulo 28, verso 58, que Moisés nunca tuvo una Torá oral dada por Dios en el Sinaí. Dice la palabra, y Moisés escribió todas las palabras de Yahweh, porque Dios le había dicho, y escribirás todas las palabras de esta ley. No hubo ninguna palabra oral, no hubo ninguna ley oral. Todo fue escrito por Moisés y está registrado en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, a los que el judaísmo le llama Torá. Se sabe que el Talmud, tanto el Talmud de Babilonia como el de Jerusalén, tuvieron su origen en el exilio babilónico de la casa de Judá y fue una estrategia válida para aquellos tiempos, para evitar ser contaminados y absorbidos por la cultura babilónica. Pero una vez vuelto a su tierra, ellos siguieron con esa halajá, siguieron con esas tradiciones, con esas cargas pesadas que fueron aumentando de generación en generación por los sabios o rabinos judíos. Tanto es así que ya en los días de Yeshua existían muchas sectas de judaísmo con diferentes y contradictorias interpretaciones bíblicas, cada cual con halajás diferentes y muy apartados de la verdadera interpretación que Dios quería que su pueblo entendiera. Por eso, Yeshua lo vemos enfrentando más bien las enseñanzas del judaísmo de la época. No estamos cayendo de ningún modo antisemitismo, no estamos atacando a la casa de Judá, les amamos, son nuestros hermanos, Dios los ama, Dios los va a restaurar, oramos por su restauración, pero tenemos que decir la verdad, según la enseñanza de Yeshua y los apóstoles, no encontramos en ninguna de sus enseñanzas ningún respaldo bíblico de que practicasen judaísmo. Yeshua incluso criticó sus muchos ayunos y alardes de ser guías espirituales. Lea Mateo 6, versos 2, 5 y 16. También le señaló sus falsas doctrinas que los hacían dignos del infierno. Mateo 15, versos 7 y 13. Y estoy citando el texto para que ustedes anoten y vayan a la escritura y vean que le estoy dando argumentos muy específicos que verdaderamente echan por tierra esa teoría de que él practicaba el judaísmo. Dice Mateo 22, 15 y en el capítulo 23 completo que Yeshua acusó a los rabinos, fariseos y escribas de su época de no estar entendiendo correctamente las escrituras sagradas ni sus tiempos proféticos debido a su hipocresía religiosa. Los acusó de ser falsos maestros y pecadores indómitos. Con estos argumentos se hace bien evidente que el judaísmo que practicaba el pueblo de Judá de aquella época estaba bien corrompido en su adoración, no tenía ningún tipo de intimidad con el Padre Celestial y sus interpretaciones estaban lejos de ser inspiradas por el Espíritu Santo. Muchos líderes actuales en la restauración son de la opinión que el mesianismo moderno adolece de la misma situación, ya que por su afán de llamar a cero a la casa de Judá, adoptan una postura similar y hoy en día se suele clasificar como una secta más del judaísmo. El judaísmo rechaza a los mesiánicos por eso, por querer imitarlos, aleluya, y ellos están en contra de que un extranjero practique el judaísmo. A veces, para defender el supuesto judaísmo de Yeshua, se suele citar el hecho de que participase en algunas fiestas judías o que dijo que la salvación viene de los judíos, sacando de contexto esa frase. Suelen citar Mateo 23, 2 y 3, cuando dijo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen.
Entonces, cuando aquí dijo Yeshua que tenían que obedecer lo que los escribas y fariseos enseñaban en la cátedra de Moisés, ellos creen entender que había que obedecer, por tanto, todo lo que dicen los sabios judíos. Pero aquí Yeshua, con estas palabras, de ningún modo estaba validando la práctica del judaísmo. Porque si no, no los hubiera acusado de enseñar doctrina y mandamientos de hombres como si fueran de Dios en Mateo 15:9. Ahora, ¿qué significa esto? Recordemos, o para que no sepa, la cátedra de Moisés consistía en un asiento de piedra en la que los rabinos se sentaban y allí solo podían leer la Torá. No podían ofrecer comentarios, no podían hacer interpretación de la escritura, solamente leer la Torá, la ley de Moisés y los profetas. Entonces, cuando ellos se sentaban ahí, ellos no podían enseñar lo que fuera de ahí enseñaban. Y esto lo quería decir Yeshua. Yeshua les estaba diciendo a sus discípulos, guarden la Torá, solo la Torá, no las interpretaciones de ellos. Porque ellos ataban, las interpretaciones ataban cargas pesadas en los hombros del pueblo de Dios. Pero ellos no obedecían esas halajá que ellos ponían. Pero sí se las imponían al pueblo y los presionaban para que la obedecieran. Por eso cuando analizamos el contexto de Mateo 23, notamos cómo continúa diciendo que los practicantes del judaísmo ponían cargas pesadas en los hombres del pueblo que ni ellos mismos podían llevar, refiriéndose a toda esta estructura haláctica. El apóstol Pablo también señaló lo mismo en Colosenses 2, 20 al 22. Él dijo, os sometéis a preceptos, no uses, no comas ni toques, según mandamientos y doctrinas de hombres. Por eso es que la exaltación del judaísmo como cultura hebrea ha llevado a muchos mesiánicos a apartarse de su fe en Yeshua, como profetizó el apóstol Pedro, que diga en 2 de Pedro 2, 1 y 2, cuando dijo, habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, negando aún al soberano que los adquirió. Muchos mesiánicos que se han estado absorbiendo mucho judaísmo han terminado negando a Yeshua, tristemente. Y es por eso, porque ahí el Espíritu Santo no está con ellos. También suele citar las palabras de Pablo cuando dijo, soy fariseo de fariseos, soy judío y no he hecho nada en contra de las costumbres de mi pueblo. Pero están sacando de contexto estas palabras de Pablo, que estaba defendiéndose de las acusaciones del judaísmo. Aleluya. Y él lo que estaba haciendo una defensa y estaba tratando de protegerse. Pero si vamos a ver todas las que él enseñaba, él verdaderamente estaba enseñando que no era necesario las halajá rabínicas. Pablo reprendió al apóstol Pedro cuando, por temor a perder el favor ante los rabinos del judaísmo, se apartó de los gentiles recién convertidos. Y aquello era una halajá rabínica, que ningún judío podía acercarse a un gentil. Pero eso no lo decía la ley de Dios, eso lo decían los rabinos, interpretando mal las escrituras. Por eso Pablo los reprendió y le dijo, aún siendo el apóstol, uno de los apóstoles más importantes de Yeshua, le dijo, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? Entonces estaba dando a entender claramente que los apóstoles no vivían practicando las leyes orales. Gálatas 2, 12 al 14 registra este pasaje. Ellos no guardaban la halajá de los rabinos, o sea, del judaísmo. Los mayores problemas de resistencia al ministerio del apóstol Pablo provenían fundamentalmente del judaísmo, por lo cual fue necesario que se realizara el primer concilio de Jerusalén. Recuerden el problema de la circuncisión. Estos mismos problemas están surgiendo en el mesianismo moderno. Algunos exigen la circuncisión. Pablo advirtió sobre esto en Tito 1, 10 al 14. La versión bíblica textual dice allí, porque hay muchos insubordinados, charlatanes y embaucadores, especialmente los de la circuncisión, o sea, los judíos, a los cuales es necesario taparles la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no se debe,
repréndelos severamente para que sean sanos en la fe y no presten mucha atención a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que pervierten la verdad. Sí, hermano, verdaderamente el judaísmo da a la Torá oral la misma categoría que tiene la Torá escrita como texto inspirado por el Espíritu Santo, lo cual sabemos que es falso. Esto solo es de tropiezo a la casa de Efraín, o sea, a la iglesia cristiana que está entrando a las raíces hebreas, que está siendo restaurada y está levantando un muro de separación que Yeshua derribó para que entremos los gentiles. Por toda la carta de Pablo podemos ver el daño que el judaísmo estaba haciendo en las primeras congregaciones creyentes en Mesías. En Gálatas los acusa de estar enseñando otro evangelio, incluso los califica de anatemas. Lea Gálatas 1, sean 9, versos 13 y 14. En el capítulo 2, lea los versículos 4, 5 y 14. En el 3, el 28. En el capítulo 4, los versículos 9, 10, 17. Y desde el 21 al 31. Y en el 5, versos 2 y 4. El judaísmo mesiánico está levantando nuevamente el muro de separación que Yeshua derribó en el siglo I, que impedía entrar a los gentiles, o sea, la casa de Israel, que estaba en la dispersión al pacto santo o al pacto renovado. Estaba ahí poniendo de piedra de tropiezo a los cristianos evangélicos que estaban interesados en conocer las raíces hebreas. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Podemos concluir entonces que en ningún momento Yeshua y los apóstoles enseñaron practicar el judaísmo. Solo más bien lo condenaron y rechazaron como una práctica legalista y torcida de vivir las escrituras. Son muchas las evidencias que nos muestran esto. Muchos maestros de raíces hebreas están dando la alarma por YouTube. Entre ellos podemos destacar Mariguita, Jim Stanley, los ministerios Gozo y Paz, el remanente fiel a una fe inteligente, entre otros. La raíz de la que debemos beber los cristianos son la sana doctrina de Yeshua y los apóstoles. La rica savia del oído natural no es el judaísmo. No restauremos cultura y costumbres de hombres que nos alejan de Dios. Tengo una experiencia hace poco en que yo estaba orando y estaba ya a punto de circuncidarme cuando Dios me mostró una visión de un árbol muy grande con un tronco blanco, hermoso, ancho. Y entendí que aquel tronco era Yeshua, eran raíces hebreas por las que yo tanto estaba, ¿cómo se puede decir? Estaba enamorado. Pero entonces empecé a mirar hacia arriba y vi que todas las ramas, un arbusto inmenso, grande, hermoso, pero todas sus hojas estaban negras. Y aquello me causó dolor. Y yo decía, Señor, ¿por qué las hojas están tan negras, están como muertas, como si estuvieran envenenadas? Pero yo cogí ese árbol y lo puse atravesado en la calle, queriendo que todo el pueblo viniera a los pies de Yeshua y pudiera disfrutar de aquel tronco blanco al que yo estaba aferrado. Pero aquellas ramas negras estaban atravesadas e impedían el paso de la gente hacia el tronco blanco. Y entonces me puse triste porque la gente luchaba por llegar a donde estaba Yeshua y no podía llegar. Y entonces la visión se me fue y me perturbó muchísimo. Y empecé a orar, Señor, ¿qué cosa son las ramas negras esas que están impidiendo a que los hombres y las mujeres que están interesadas en la raíz hebrea lleguen a Yeshua? Y él me decía, ese es el judaísmo, del cual están bebiendo los mesiánicos. Pero entonces le voy a preguntar, ¿y qué va en ese lugar, Señor? Y me respondió muy sencillamente, el Espíritu Santo. No están bebiendo de la revelación del Espíritu Santo. Están bebiendo de las interpretaciones erradas de los sabios del judaísmo. Y eso es triste. Hermanos líderes mesiánicos, no sigan bebiendo del judaísmo. Echen a un lado sus oraciones ritualistas, sus alajás rabínicas. Beban del agua pura de las Ruach HaKodesh. Busquen del rostro de Dios
y su interpretación, porque Él aún sigue hablando. Búsquenlo con diligencia y perseverancia. Él no le va a fallar. Ayuden, por favor, a sus hermanos evangélicos. No con la sabiduría de los rabinos, sino con la sabiduría celestial dada por el Escriba por Jesús. Oro por ustedes para que Dios les abra sus corazones a la verdad. En el nombre de Yeshua les bendigo.